Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y con las antenitas bien puestas porque hoy. Uf. Hoy tenemos un tema que va a hacer temblar las redes sociales, un rumor que está corriendo como la pólvora y que, créanme, nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sí, como lo escuchan, vamos a hablar de Demet Özdemir y Yaz ZGL. Prepárense para un viaje lleno de intriga, posibles romance y, como siempre, mucho salseo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba informativa, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si ya son de la casa pero aún no lo han hecho, corran a darle clic al botón de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de las exclusivas que les traemos. Este es su canal de confianza para todo el chisme del mundo del espectáculo, así que no se queden fuera de la conversación. Ahora sí, manos a la obra. Agárrense fuerte porque este chisme está que arde. A ver, ¿por dónde empezamos? Pues como todo buen rumor, este comenzó como un susurro, una insinuación aquí, una mirada allá, un comentario que no pasó desapercibido. Demet Özdemir, nuestra querida actriz turca famosa por sus papeles que nos han robado el corazón, y Yaz ZGL, este talentoso y guapo, bueno, vamos a dejarlo en que es muy atractivo, un director que está dando mucho de qué hablar. Dos nombres que al principio parecían no tener conexión alguna, pero que ahora. ¡Ay! Parecen estar mucho más cerca de lo que cualquiera hubiera imaginado. Los primeros chispazos de este rumor empezaron en redes sociales. Fotos, comentarios. Todo parecía indicar que había algo más que una relación profesional entre ellos. Algunos fans con su ojo de halcón característico notaron likes sospechosos, interacciones que parecían demasiado coquetas para ser meramente amistosas y comentarios que dejaban mucho a la imaginación. Obviamente las redes explotaron. Los comentarios se multiplicaron, las especulaciones volaron y bueno, aquí estamos nosotros, tratando de armar este rompecabezas que parece no tener fin. Pero, ¿qué pistas tenemos realmente? A ver, vamos por partes. Primero notaron que ambos habían estado en los mismos lugares, casi al mismo tiempo. No me refiero a eventos públicos o alfombras rojas, sino a lugares más íntimos, por decirlo de alguna manera. Restaurantes, cafés, incluso algunos lugares turísticos a las afueras de la ciudad, donde se les ha visto con una sonrisa que no se le ve a cualquiera. Algunos dirán coincidencias, pero ¿tantas coincidencias? Es como si el destino o, bueno, sus agendas estuvieran conspirando para juntarlos. Luego están las interacciones en redes sociales. No es solo que se sigan mutuamente, que le den like a las publicaciones del otro. No, las interacciones son diferentes. Comentarios con emojis de corazones, respuestas que dejan entrever una complicidad que va más allá de lo laboral, mensajes crípticos que nos hacen pensar en que hay un lenguaje secreto entre ellos. Y por supuesto, las fotos. Esas fotos que, aunque no sean juntos, tienen ese aire de estuvimos aquí al mismo tiempo que simplemente no se puede ignorar. Es como si estuvieran jugando al despiste, pero dejando migas de pan para que los sigamos. Y es que además hay que decirlo, la química entre ellos, incluso en las pocas imágenes que tenemos, es palpable. Es esa energía que irradian, esa mirada que dice mucho más que 1000 palabras, esa sonrisa que solo se le dedica a alguien especial. Sí lo sé, estamos yendo muy a lo profundo, pero es que este rumor nos tiene a todos muy intrigados. La pregunta que nos ronda a todos es, ¿será que estamos ante una nueva pareja del mundo del espectáculo turco? ¿O será solo una amistad muy cercana? Pero esto no es todo. No podemos olvidar que ambos son figuras públicas, con agendas muy apretadas y una vida bajo el escrutinio constante de los medios. Demet con sus proyectos como actriz, su trabajo en publicidad y sus compromisos sociales, y Yaz con su labor como director, sus nuevos proyectos y su carrera en ascenso. A pesar de todo eso, parece que han encontrado tiempo para lo que sea que esté pasando entre ellos. La cosa se pone más interesante, ¿verdad? Algunos medios turcos que siempre están al acecho de la noticia bomba, ya han empezado a publicar artículos al respecto, aunque claro, sin confirmar nada. Utilizan titulares muy sugerentes hablando de posible romance, chispa entre colegas o amistad especial, pero sin dar el paso definitivo a confirmarlo. Es una estrategia muy común generar expectación, mantener la intriga y claro,
esperar a que alguno de los dos dé la declaración que todos estamos esperando. Pero mientras eso sucede, nosotros seguimos con nuestras propias investigaciones. Nos hemos sumergido en las redes sociales, hemos rastreado hasta el último comentario, hemos analizado cada foto y hemos intentado descifrar cada mensaje. Y la verdad es que la evidencia es bastante convincente. No podemos negar que hay algo, una conexión, una química que va más allá de lo puramente profesional. Y es ahí donde la especulación se dispara. Ahora, no podemos ser ingenuos y pensar que todo es color de rosa. Los rumores también tienen su lado oscuro. Y es que en el mundo del espectáculo cualquier chispa, cualquier rumor, puede ser utilizado para generar polémica, para alimentar las habladurías y para crear un circo mediático. Es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la primera información que leemos o escuchamos. Es fundamental contrastar las fuentes, analizar la información y, sobre todo, mantener la mente abierta. Además, hay que tener en cuenta que Demet Özdemir ha sido muy reservada con su vida personal. No es una persona que comparta todos sus detalles íntimos en redes sociales, al menos no abiertamente. Si hay algo entre ella y Yaz, es probable que no lo hagan público de inmediato. Y eso, por supuesto, nos genera aún más intriga. Queremos saber, queremos descubrir, queremos confirmar, pero tenemos que ser pacientes y respetar su privacidad. Por otro lado, Yaz ZGL es un personaje un poco más misterioso, al menos en comparación con Demet. No está tan expuesto al ojo público y su perfil es un poco más bajo. Sin embargo, sus interacciones con Demet en redes sociales han llamado mucho la atención, lo que nos hace pensar que él tampoco está totalmente ajeno a este revuelo mediático. Es como si ambos, sin quererlo, estuvieran en el centro de la atención. Lo que sí podemos decir es que independientemente de lo que pase entre ellos, este rumor ya ha generado una gran expectativa. Los fans de Demet están ansiosos por saber si su ídolo ha encontrado el amor, mientras que los seguidores de Yaz están intrigados por conocer más sobre este misterioso director. Y nosotros, claro, estamos aquí para contárselo todo, para analizar cada detalle y para mantenerlos informados de cualquier novedad. ¿Qué más podemos decir? A ver. Hemos hablado de las fotos, de los comentarios, de las interacciones en redes sociales, de los rumores en los medios turcos, de la química que hay entre ellos. ¿Qué nos queda? Pues nos queda esperar. Esperar a que ellos den el siguiente paso, esperar a que confirmen o desmientan este rumor, esperar a que nos den una pista más clara de lo que está sucediendo. Mientras tanto, vamos a seguir analizando, especulando y, por supuesto, disfrutando de todo este chisme. Es que, seamos honestos, el mundo del espectáculo es mucho más divertido cuando hay un buen rumor en el aire. Y este, mis amigos, es uno de los más jugosos que hemos tenido en mucho tiempo. Demet Özdemir y Yaz ZGL. Dos nombres que, al parecer, están destinados a estar en boca de todos. Y aunque aún no sabemos qué es lo que realmente pasa entre ellos, lo que sí sabemos es que este es un chisme que da para mucho. Y es que no podemos olvidar el impacto que tienen las redes sociales en todo esto. Una simple foto, un like, un comentario. Todo puede convertirse en una noticia de alcance mundial. Los rumores se propagan como la pólvora y las especulaciones vuelan de un lado a otro. Es el poder de la comunicación, la capacidad de generar conversación, la habilidad de crear una historia a partir de pequeños detalles. Y este rumor, sin duda, ha dado mucho de qué hablar. Ahora volvamos a los datos concretos. A ver, hemos hablado de los lugares que han visitado, de las interacciones en redes sociales, de los comentarios con emojis de corazones. Pero, ¿qué más hay? Ah, sí, los amigos en común. Parece que ambos tienen círculos sociales similares, lo que hace aún más probable que se hayan conocido a través de amigos. Y es que muchas veces el amor surge de la amistad, de la conexión, del interés mutuo. ¿Será este el caso? También hay que mencionar que ambos son personas muy creativas. Demet con su talento como actriz y Yaz con su visión como director. Es una combinación que sin duda podría generar resultados muy interesantes, tanto en el plano personal como en el profesional. ¿Será que están pensando en trabajar juntos? ¿O será que simplemente la creatividad los une en un nivel más personal? Son preguntas que de momento no tienen respuesta, pero que nos siguen generando más intriga. Y es que el misterio a veces es más atractivo que la respuesta. La incertidumbre nos mantiene enganchados, nos hace querer saber más, nos impulsa a investigar,
a especular, a compartir nuestras propias teorías. Y eso es lo que está pasando con este rumor. Cada detalle, cada pista, cada insinuación nos lleva a querer desentrañar este enigma. Y aunque no sabemos cuál será el final de esta historia, estamos dispuestos a seguirla hasta el final. Ahora bien, ¿qué es lo que esperamos de todo esto? Personalmente espero que ambos sean felices, independientemente de lo que haya entre ellos. Si deciden confirmar su relación, me alegraré por ellos. Si deciden seguir siendo amigos, lo respetaremos. Lo importante es que ambos estén contentos y que sigan brillando con su talento. Y claro, que nos sigan dando chisme para analizar y comentar. Y es que al final, este es el juego de los medios y de las redes sociales. Generar conversación, crear polémica, mantener el interés. Y este rumor, sin duda, lo ha conseguido. Nos ha mantenido enganchados, nos ha hecho especular, nos ha hecho reír, nos ha hecho dudar. Y eso, en cierto modo, es lo que hace divertido al mundo del espectáculo. La posibilidad de que cualquier cosa pueda pasar, de que cualquier rumor pueda convertirse en realidad, de que cualquier historia pueda surgir de la nada. Así que, mis queridos chismosos, este es el punto en el que nos encontramos. El rumor de Demet Özdemir y Yaz ZGL sigue creciendo, las pistas se acumulan, las especulaciones se disparan y la intriga sigue en aumento. No sabemos qué pasará, pero sí sabemos que este es un chisme que no podemos ignorar. Así que sigan atentos, mantengan las antenas bien puestas y no se pierdan ni un solo detalle. Porque este culebrón, seguro, aún tiene muchos capítulos por delante. Y ahora, antes de que cerremos este vídeo, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Hemos repasado los primeros rumores sobre una posible relación entre Demet Özdemir y Yaz ZGL, hemos analizado las pistas que han dejado en redes sociales, hemos hablado de los comentarios, de las fotos, de las interacciones y de la química que hay entre ellos. Hemos visto cómo este rumor ha generado una gran expectativa y cómo nos ha mantenido enganchados. Y es que en el mundo del espectáculo, los rumores son como un juego. No siempre son ciertos, pero siempre generan interés. Y este en particular, ha capturado la atención de todos. Demet y Yaz, dos nombres que al parecer, están destinados a estar en boca de todos. Y aunque no sabemos qué pasará entre ellos, lo que sí sabemos es que este chisme nos ha dado mucho de qué hablar. Quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este chisme. Y por supuesto quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de este rumor? ¿Creen que hay algo entre Demet y Yaz? ¿O creen que es solo una amistad? Quiero leer sus teorías y sus especulaciones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que nos regalen un like si les gustó este vídeo, que lo compartan con sus amigos chismosos y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola de las exclusivas que les traemos cada semana. Este es su canal de confianza para todo el salseo del mundo del espectáculo, así que no se queden fuera de la conversación. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo con más chisme para todos. Hasta la próxima.